Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 223 de tu cronomeditación. Es el Yux K2. Mucho frío por acá en Patagonia. Así que vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato. A ver si hacemos rapidito el tutorial y te explico lo más importante del día. Uno, dos, tres. K2. Yo soy musical, con la ciencia de la vida. Polarizo con el fin de soñar estabilizando la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la visión. Bueno, nos está guiando X2 con el poder de la visión, así que me saco los lentes a ver si tengo buena visión. Veo, sí, más o menos. Yo soy musical. Bueno, así comienza el mandato de K2. Es un día de tono lunar, lunar del desafío, y el gran desafío va a ser poder polarizar sobre aquello que el día de ayer se estableció un propósito. Acordate que estamos al segundo día de la onda del sello número 2, la letra H, que también podría ser la letra F en los idiomas de alfabeto latín. En cada idioma el alfabeto es distinto, por lo tanto las letras de los sellos son distintas. Como yo me baso en el idioma latín, bueno, casi toda la cronocracia está en idioma latín, pero si vas acá al menú, vamos a fijarnos ahí está idiomas, bueno, ahí podés buscar y lo tenés en ruso, por ejemplo, que es en cirílico. Y también tenemos la descifración en hebreo, en japonés, en todos los idiomas del mundo. Pero para ponerlo en cronocracia tendría que traducir todo a esos idiomas. Y la verdad, no tengo tiempo para poder hacerlo. Nos falta personal, nos falta dinero para poder pagarle al personal. Así que pensá que esto lo estamos haciendo desde nuestro corazón, con mucho amor. Es una facilitación gratuita. No queremos capitalizar la plataforma, la estamos sosteniendo con nuestros propios bolsillos y espero que así sea para la eternidad, porque el conocimiento cronocrático es algo que tiene que seguir siendo libre y tiene que seguir siendo además dado desde un solo lugar para que no se desvirtúe. ¿Por qué se puede desvirtuar? Bueno, principalmente por las creencias. Si yo soy una persona que estoy en etapa adolescente y estoy creyendo que existen extraterrestres, dinosaurios, otros mundos, que me voy a morir y voy a reencarnar, y etcétera, 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 son todas creencias falsas, no tienen nada que ver con el conocimiento cronocrático, no tiene nada que ver con cómo estamos funcionando realmente y qué somos realmente. Por lo tanto, esas gentes harían una versión del conocimiento cronocrático errático. Y lo peor que puede llegar a pasar es que el conocimiento cronocrático se aprenda erráticamente, porque al tener conocimiento de los procesos cíclicos del tiempo, de la factorización de energía de la chispa vital, aunque no sepan que esto es para la producción de la chispa vital, cometerían errores en sus estructuras psicológicas y por lo tanto en la estructura psicológica colectiva, en lo que nosotros llamamos Dios. Por lo tanto, es muy importante que el conocimiento cronocrático sea dado desde un eje desde el cual se distribuya a todos. Nosotros hacemos mucho cuidado de que esto sea dado de la manera que se tiene que dar, porque el mal uso del conocimiento cronocrático, o mejor dicho, el mal uso del tiempo, hace que muchas, o hizo que muchas civilizaciones en el pasado se hayan venido abajo, hayan desaparecido absolutamente, incluso la de los mayas. Mucha gente aduce de que este conocimiento de los mayas, error, este conocimiento no es de los mayas, este conocimiento era sabido por una élite de personas que resguardan el conocimiento. Lo que los mayas descubrieron fue a través de la observación de la naturaleza, la frecuencia de la naturaleza, la frecuencia de los tiempos que desarrolla la animación de las formas, y en base a eso inventaron un calendario llamado el Solkin de 260 días también, en donde instrumentaban el tiempo de tal manera donde los días le llamaban kin
y cada uno de estos estaba asociado a una fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, había un sello que se llamaba dragón, había otro que se llamaba noche, otro se llamaba tierra, tormenta, etc. Incluso uno le habían puesto guerrero porque ellos querían utilizar la idea del poder de la inteligencia para poder tener mejores guerreros y poder colonizar a otros pueblos. Y bueno, obviamente eh, les sirvió todo esto, pudieron armar un gobierno cronocrático basado en los quines mayas, lograron una cierta armonía, ya que estaban funcionando inteligentemente de la manera en que se desarrolla cíclicamente la energía de sus almas, de sus cuerpos, pero esa civilización desapareció. Y simplemente porque hicieron mal uso del tiempo, hicieron mal uso del conocimiento cronocrático. A pesar de eso, fue bastante bueno. Fue la única civilización en el planeta Tierra que logró llegar a tal aventura de crear un gobierno cronocrático. Y eso fue gracias a Pakal Botana, uno de sus reyes, que fue muy inteligente, fue un, digamos, como el primer crononauta. De por sí la tumba de él se lo muestra a él sentadito de tal manera, meditando y meditando los kines, meditando lo que nosotros llamamos los yugs, las unidades de tiempo. Y de tal manera él estaba viajando en el tiempo. Obviamente la gente, los historiadores y un montón de otros que han visto eso lo asocian a extraterrestres, a que eso es una nave extraterrestre y etcétera, porque están tarados con toda esa idea de que existen otros mundos, entonces se quedan atrapados en ese juego de los niños para nosotros. Entonces, por esa razón, toda la facilitación que se ha hecho del conocimiento cronocrático a través de esa vertiente de personas que están en un estado de ensueño, viviendo en la Tierra, pensando en que los van a venir a salvar hermanos mayores de otros planetas, de otros mundos, y etcétera, etcétera. Todo eso hace que desde el año 1984 al 2020 más o menos se hayan producido unas catástrofes gigantescas en el mundo, porque muchos de ellos con buen corazón, yo los conozco, han querido hacer cambios en el Manitú planetario, a lo cual él llaman la mente colectiva, y lo que hicieron es que Dios se vuelva loco. Y empezaron a producir tsunamis, empezó a haber muchos efectos mariposas completamente caóticos. Por suerte, a partir de la muerte de José Argüelles, quien llevó adelante todo ese conocimiento, eh, el movimiento se cayó y eso hizo que no floreciera de la manera que debía florecer y de a poco se fue apagando esa llama. Nosotros desde nuestro lugar de la cronocracia hemos tratado de establecer contactos con ellos muchas veces, tratar de ayudarles, de explicarles el verdadero uso del conocimiento cronocrático para la factorización de la energía de la chispa vital, que solamente somos almas, que somos una sola alma que es habitada por todas las otras almas y cada una de ellas cree ser un cuerpo físico habitando en el mundo tierra, que es toda una ilusión, que no existen otros mundos. Pero bueno, a pesar de todo eso, el sueño de toda esta gente está tan atrapado en lo que han consumido desde chiquititos, o sea, lo que han consumido son todas las películas gringas de extraterrestres, de otros mundos, el escape neurótico le llamamos nosotros de la población, de la humanidad, y, y la NASA, y etcétera, exploradores del cielo, que están atrapados en eso. Entonces no les da, sus mentes no están tan atrapadas en eso que no les brinda ni un poquitito de luz para poder entender la verdad del conocimiento cronocrático. Así que bueno, yo los quiero mucho, son buena gente, he compartido muy lindos momentos con todos ellos. He llegado a un momento en que después de conocerlo a José Argüelles y tener una linda experiencia con él, fue el único que logró entender que estaba cometiendo un error. A pesar de eso, se encerró en Nueva Zelanda tratando de arreglar lo que había hecho hasta ese momento, pero bueno, habíamos quedado en un acuerdo que para el año 2012
íbamos a revelar el verdadero uso del conocimiento cronocrático, ya que desde nuestro lugar no podíamos decir absolutamente nada hasta después del 2012. Eso era porque hasta el 2012 se estaba desarrollando el cultivo de la humanidad y nosotros no podíamos interferir de ninguna manera. O sea, los que veníamos cuidando este conocimiento desde hace mucho, mucho tiempo no podíamos interferir. Él lo que hizo fue interferir antes de tiempo y además interfirió ofreciendo el conocimiento de una manera absolutamente ingenua. Y eso provocó que mucha gente ingenua adoptara el conocimiento pero hicieran mal uso. No porque son malos, sino porque no tienen la creencia fundamental del yuxismo para poder entender qué es lo que realmente somos. Y bueno, José se murió en el 2011, así que me dejó una mochila gigantesca de la cual traté de hacerme cargo hasta donde pude. Hoy por hoy trato de llevar una vida muy tranquila acá en el campo, en el sur, en Patagonia, conectado con otros cronócratas de distintas partes del mundo que tratamos de llevar adelante con nuestro aporte monetario la aplicación, por lo menos para que esto esté disponible para todos. Y desde mi lugar, bueno, seguir diciendo la verdad del conocimiento, no enredarme con todas las otras cosas, ya que hay muchos sueños que tienen las gentes que son erráticos porque se les han vendido desde chiquitito ideas para domesticarlos, para manipularlos, entonces les cuesta muchísimo poder entender la verdad. Así que mi querido, incluso ahora está toda esta New Age de tontos que dicen, ay, es que la verdad no existe, no hay una única verdad. Bueno, es también, es más parte de la manipulación del sistema para crear a una gran cantidad de tontos escépticos que odian la palabra verdad. O sea, están todos locos, realmente. O sea, el mundo está cada vez peor. Pero bueno, qué sé yo, desde nuestra esperanza, como sabemos que esta creación es una creación que nos está sucediendo hasta que el cuerpo raíz muera, bueno, en algún momento el cuerpo raíz va a morir y yo, vos y todos nosotros vamos a desaparecer porque en realidad ni siquiera existimos, solamente somos datos digitales procesados dentro del cuerpo raíz en su ubicación de la chispa vital, que está haciendo una lectura digital de la base de datos de la creación en cada instante presente, y de esa manera es que de cada instante al siguiente, al siguiente, al siguiente, en la secuencia de la película de la vida del cuerpo raíz, nosotros existimos en paralelo, pero en sus sueños. O sea, nosotros estamos dentro de ese cuerpo soñando que estamos en donde queremos estar. Por ejemplo, yo creo ser esta persona, tener este cuerpo, pero en realidad no existo realmente. Yo estoy soñando ser esta persona dentro de este cuerpo, pero en realidad si despierto me encontraría atrapado dentro del cuerpo raíz, pero sin posibilidad alguna de tener comando sobre ese cuerpo, porque hay una persona que es el ego de ese cuerpo, que es el delegado de su propia mente para poder conducir ese cuerpo. Todos los otros estamos en su subconsciente soñando ser quienes somos en planeta Tierra. Es muy simple de entender lo que somos. ¿Ok? Así que bueno, te cuento todo esto porque hoy es un día para soñar. ¿Ok? Entonces estaría bueno que tengamos lindos sueños. Entonces dice, con la ciencia de la vida es un día de la vida, tono 2 es un día de la vida, lo podemos apreciar acá en el símbolo de Pax, en color azul está iluminada la esfera de la vida. Polarizo con el fin de soñar. ¿Y cómo lo hago? Estabilizando la intuición, ya que la intuición es la esencia que adquiere el ser en el tercer sello del tiempo. En el primer sello, el ser se convierte en el ser, o sea, es cuando nace el ser. Está en el segundo, se convierte en el aliento, se da cuenta que es puro aliento. Ese aliento está produciendo el espíritu, el poder del espíritu dentro de su cuerpo, y eso le permite poder crear animación de su estructura atómica. Y después, en el tercer sello, viene a transformar eso a través del sueño. Entonces, en esencia, se convierte en la intuición del movimiento, de su propio cuerpo, de su propia materia. Entonces, ¿para dónde voy? Voy para allá, voy para acá, me muevo para atrás, voy para adelante.
Todo eso es la intuición de hacia dónde vamos, hacia dónde voy. La intuición, además de lo que estamos observando, de quién sos, la intuición de qué es aquello, la intuición de qué soy yo. Y de tal manera la intuición va generando un poder que se llama la abundancia. Es la abundancia de la intuición, de todo lo que vas intuyendo. Y de todo eso se crea la posibilidad de poder soñar en función de todo eso. Por ejemplo, yo te observo y tengo la intuición de que sos una mariposa. Entonces, a pesar de que tu forma es distinta, pero yo tengo la intuición de que sos una mariposa. Entonces empiezo a mirarte y mi imaginación, de tanto pensarte como mariposa, empiezo a verte como mariposa. Entonces empiezo a soñar. Salgo de la realidad y paso a tener un sueño, en donde te estoy observando como mariposa. Así es como trabaja el sello número K. Tiene la posibilidad de sacarnos del sueño y de transformar lo que venimos pensando o considerando a partir de la intuición en un sueño. Pero esto es necesario para que mañana se pueda madurar con la conciencia. ¿Ok? Al despertar la conciencia mañana, el sueño desaparece y lo que queda es la conciencia del ser. Y la intuición del sueño nos ayudó también a poder fortalecer esa conciencia basada en la verdadera realidad del ser. Pero eso va a suceder mañana. En el día de hoy estamos en la transformación del espíritu del día de ayer para convertirlo en abundancia que nos permite poder soñar y de esa manera transformar la realidad. ¿Ok? Bueno, después acá nos dice sello la entrada de la abundancia con el tono lunar del desafío. Bueno, eso es lo que va a estar sucediendo en cada instante presente. La chispa vital crea el cuerpo raíz en cada instante presente y el día de hoy está utilizando dos yugs. El propio del cuerpo raíz, que es desde el día en que nació, se le confirió ese yux y ese es el que está utilizando para crear su propio cuerpo. Por ejemplo, a ver, supongamos, soy yo el cuerpo raíz, entonces yo soy A3, el día en que yo nací fue A3, entonces hasta el día en que yo muera, mi estructura atómica es creada en función del yux A3. Yo soy una constitución física de lo que un yux A3 ha creado en mí en forma de energía. Entonces, toda mi constitución es A3. Yo soy un A3. Yo soy una unidad de tiempo A3. Pero estoy alternando el día de hoy con K2. O sea, mi chispa vital dentro de mi cuerpo desarrolla electromagnéticamente un mundo alrededor mío, una creación, utilizando el Yux K2. ¿Para qué? Para que lo colectivo que habita dentro mío, al salir de mí y convertirse en todas las cosas que están alrededor mío, para que éstas puedan tener animación, o sea, Dios, pueda funcionar en función del yux que le compete a la Tierra, al mundo creado alrededor, a la Tierra y a las criaturas en la primera sensación de energía que tienen conmigo. Acordate que si yo me pongo a focalizar mi atención en un objeto o en una persona o en un animal, voy a empezar a amortiguar con el yux de origen de esa cosa. Y Dios, que está entre medio, desaparece en ese momento. Pasa a ser la idea autoexistente tal cual es de la forma, amortiguando con uno mismo. Bueno, espero que esto no sea muy difícil de entenderlo, pero vos ya me venís escuchando hace 223 días, así que creo que ya tenés bastante información acerca del conocimiento cronocrático, el yuxismo, el cuerpo raíz y todo lo que nosotros somos realmente, para poder entender la gran diferencia entre todo lo que se creyó que era el planeta Tierra por parte de las suposiciones de los seres humanos que consideraron lo que es el mundo, a lo que yo te estoy contando que realmente es, ya que necesitas saber lo que realmente es para poder hacer buen uso de este conocimiento que estás aprendiendo. Si no, mi querido amigo, vas a pecar de hacer el mal no porque quieras hacerlo, sino porque al tener una conciencia fundada en conocimientos erráticos o en creencias erráticas de lo que nosotros somos,
el conocimiento cronocrático va a fluir mal dentro tuyo, entonces vas a provocar el mal. Entonces, para que no hagas mal uso del tiempo, es necesario que tu creencia radique en la verdad de que solo somos un cuerpo llamado el cuerpo raíz, y todos nosotros en realidad somos soñadores del mundo, los durmientes de la tierra, durmiendo dentro del cuerpo raíz en su subconsciente, creyendo ser quienes somos en el mundo. ¿Ok? Bueno, no tengo mucho más que decirte, espero que tengas unos hermosos sueños durante el día. Acordate que podés estar despierto con los ojitos bien abiertos, en vigilia, habitando el mundo, y a su vez dentro tuyo estar soñando cosas relacionadas con todo lo que estás viviendo, y eso fortalece a tu intuición acerca de todas las cosas y acerca de vos mismos, y eso crea el poder de la abundancia. Hasta mañana, que estés muy bien y que puedas lograr el día de hoy establecer el desafío del propósito, porque mañana en el tono eléctrico le vamos a dar servicio. Chau, chau.